Conversar unos minutos con el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Rato, al que estamos saludando. Francisco, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, la idea de hablar con vos es que nos cuentes un poquito cómo vivieron en San Antonio de Areco todo este fin de semana tan complicado, con esta tormenta enorme que hemos sufrido en esta zona, y bueno, y el perjuicio que hizo ahí en la localidad, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos el fenómeno meteorológico peor que se recuerde. Acá no hay documentación de otra cosa similar. Para que los vecinos nuestros se den una idea, llovieron 400 milímetros en 24 horas. O sea, es imposible de entender. Empezó a llover y paró 24 horas después, con las complicaciones que eso genera. Obviamente el río se desbordó, se emitieron los alertas en tiempo y forma. El río afortunadamente estaba muy vacío, estaba en 40 centímetros, porque podían ocurrir estas lluvias. Nunca ningún modelo pronosticó los 400 milímetros. Después el pronóstico, por supuesto, cambió, porque fue un frente estacionario, que es un sistema de mucha tormenta, muy húmedo y muy cálido, que quedó como encallado en la región norte de Buenos Aires, y nos llevamos la peor parte de todo eso, porque Zárate, Sarmiento, Arrecifes y Areco registraron todos más o menos 400 milímetros, lo que te pone fuera de combate. O sea, no hay ninguna ciudad que pueda soportar eso. Sí, por más que uno haga obras, son estos momentos donde la naturaleza nos sobrepasa. ¿Cómo están ahora? ¿Cuál es la situación actual, casi 48 horas después de que haya caído toda esta cantidad de agua? Bueno, ahora es un poco más alentador. Si bien hoy es un día muy gris, por lo menos no llueve, que es lo que nosotros más necesitamos. Seguimos teniendo aproximadamente 100 personas evacuadas. Algunos volvieron, llegamos a tener más o menos 120. Algunas personas que son de la cuenca este, no de la zona del río. La cuenca este desbordó, pero se vacía rápidamente, entonces ya pudieron dejar el centro evacuados y volver a sus casas. Lo mismo que muchas personas que, la gran mayoría, se va a vivir a casas de amigos o familiares, lógico, ¿no? La gran mayoría de las personas, que son muchas las afectadas, entendemos que son más de 3.000 personas, no están en los centros evacuados, sino en casas de familiares o amigos. Y eso hace la cosa mucho más llevadera. Ahora, el río está en baja en toda la cuenca. Afortunadamente no hay aportes de agua en ningún lugar. Digamos, no hay ningún lugar en toda la cuenca que esté lloviendo. Entonces está en baja. Ahora está en 5,30 metros, llegó a 5,95 metros, que es una altura descomunal. Y hay 5 barrios muy afectados, que es la zona ribereña, digamos, del casco histórico, el barrio Don Pancho, Amespil, Canuglio y Horneros. Esos son los lugares donde la inundación afecta más. Francisco, lo que nos preocupaba ciertamente es la situación del Hospital Zerboni. ¿Cómo afectó el funcionamiento? ¿Cómo pudieron arreglarse con eso? Bueno, el hospital se rodea de agua, pero no se inunda, afortunadamente, y esta vez también zafó. Aprovecho el medio de Giles para poder agradecerle al intendente Miguel Gesualdi, que se puso en contacto conmigo y me dijo: lo que tengas que derivar para Giles, tráelo, no hay ningún problema. Eso es un gesto enorme, que voy a recordar por siempre, porque teníamos riesgo de perder el hospital. Y ahí ya la cosa se complica enormemente. Afortunadamente no sucedió. Nosotros ahora tenemos el hospital no ingresa el agua, pero queda rodeado por agua, porque es una estructura elevada. Y tuvimos que poner 3 acoplados de camiones como para hacer una especie de pasarela. Ahora ya sacamos el primero porque se va bajando el río, se va yendo el agua. La idea es sacar todo, y habíamos trasladado la guardia y los consultorios externos a un jardín de infantes en una zona totalmente alejada de la inundación, para que se pueda trabajar con normalidad. Se dio el alta en algunos pacientes que se podían ir a su casa para tener lo más vacío posible el hospital, pero el hospital nunca dejó de funcionar, afortunadamente. Te hago una consulta vinculada a esto del hospital y a que está, si bien, como decís, no entra el agua, sí queda rodeado, ¿no? Como los hospitales son una de las instituciones más importantes que tiene cualquier municipio.
¿Cómo manejan ustedes esto de que esté en una zona altamente inundable? ¿Han pensado en algún momento, no sé, o de modificar el lugar, o cómo pueden hacer para un lugar que es tan importante ante una urgencia pueda tener acceso? Bueno, nosotros estamos con una obra hidráulica importantísima que ha tenido efectos positivos. O sea, ustedes imagínense, es un poco difícil hacer cuentas en este momento y tampoco, pero bueno, tu pregunta me lleva a dar esa explicación. La cosa viene así. El año pasado llovieron 160 milímetros y nos inundamos. Sí. Este año nos inundamos un poquito más que el año pasado, pero llovieron 430 milímetros en total. Eso significa que la obra que está en marcha funciona muy bien. Y el impacto de la inundación fue, a ver, digamos, con obra cero, como estábamos el año pasado, sí, hubiera sido terrible. Ni poner a pensar las dimensiones de una inundación con 400 milímetros. Porque llovió 3 veces más de lo del año pasado. Entonces, nosotros tenemos que continuar con esa obra hidráulica. Esa obra hidráulica consiste en un ensanche del cauce del río y de 2 aliviadores en la ruta 8 y en la ruta 41. Si esa obra termina, realmente, o sea, probablemente el hospital salga de la zona inundable, ¿no? No es que se va a correr, sino que la obra va a hacer que las inundaciones sean mucho menores. De hecho, está calculado hidráulicamente que disminuye esa obra terminada 90 centímetros el pico de inundación. Entonces, en ese caso, el hospital quedaría prácticamente seco. Perfecto. Bien, Francisco, de mi parte la última, hablaste del intendente Gesualdo y también recibiste la visita del gobernador Kicillof, creo que el sábado. Contame qué más podés contar de esa reunión. Sí, el gobernador se comunicó conmigo en todo momento, que yo lo agradezco porque en estos momentos es importante recibir apoyo, y en un momento me dijo, che, voy para allá, bueno, te espero. Lo recibí en el aeroclub local, tuvimos una reunión con sus ministros, estaba con Javier Alonso, el ministro de Seguridad, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social, estaba también Carly Bianco, ministro de Gobierno, y Gabriel Catopodis, que es de hecho el responsable de la obra esta, y lo hablamos con él y coincidimos y le explicamos al gobernador que los efectos fueron muy positivos en un contexto que uno ve y dice esto es un desastre, pero hubiera sido tremendo también, ¿no? Así que nada, después siguió recorriendo otros distritos que también estaban complejos como Salto o Zárate, y bueno, allá nos habían mandado ayuda sanitaria, nos habían mandado algo de ayuda social, y ahora estamos necesitando un poco más, así que le vamos a seguir pidiendo. Bueno, los canales están todos abiertos. Nada, Francisco, gracias por esta comunicación. Esperemos que el agua baje pronto y bueno, que la gente de Areco pueda volver a su vida normal lo más rápidamente posible. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse. Y estamos